Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches. Este A Fondo Sin Reservas está dedicado a historias que han marcado a la sociedad guatemalteca o bien a las familias. En especial, una serie de relatos, memorias y crónicas que son del pasado, pero que siempre serán recordadas. Bienvenidos. Fue asesinado a los 76 años, pero su vida es el vivo ejemplo de un hombre que amó a este país y a su gente, y quien buscó la justicia como una bandera. Hablamos de Monseñor Juan José Gerardi Condera, asesinado el 26 de abril de 1998. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etc., el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social. El 26 de abril de 1998 se escucharon por última vez las palabras que dio en público el obispo Juan José Gerardi Condera en un acto donde se entregó el informe Guatemala Nunca Más, fruto del proyecto de la recuperación histórica REMI que él personalmente dirigió desde la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, que se encarga hasta el día de hoy de las víctimas de la violencia. Siendo él una voz imparcial para denunciar, encabezó junto a un equipo de la ODA que plasmó un libro la historia de las crueldades del conflicto armado interno. Yo como coordinador de la oficina, todo el trabajo lo discutimos, lo conocemos, y entonces también las políticas también las discutimos, y siempre tratamos de que nuestro trabajo no tenga una inspiración política, sino que una inspiración humanitaria. Porque yo considero que ese es el mayor beneficio que una oficina como la nuestra puede prestar, el hacer un trabajo así imparcial. El 26 de abril de 1998, en la iglesia San Sebastián, en la zona 1, entre las 10 y 10 y media de la noche, Gerardi fue asesinado a golpes en la cabeza y la cara con esta piedra que quedó junto a su cadáver. Después de la medianoche, el padre Orantes, vicario de la iglesia, descubrió el cuerpo sin vida de Monseñor. Horas después de que se llevaron el cuerpo, mandó a lavar el área para limpiar las manchas de sangre. Las primeras investigaciones de su muerte señalaban a Balú, un perro pastor alemán que supuestamente había participado en la muerte de Gerardi. Luego del examen forense, esta hipótesis fue descartada. Con respeto siempre los informes finales que cada médico diga, con sus análisis, fotografías que se están tomando en este momento, los videos, respeto mucho eso, pero como familiar, saber y entender como humanamente lo he detectado, todos coinciden en que no existen mordeduras de perro. Toda una sociedad estaba indignada por la muerte de Monseñor, cuyo sepelio acudieron miles de guatemaltecos. El asesinato de Monseñor Gerardi es una agresión despiadada contra la Iglesia de Guatemala, que pierde por vez primera de esa manera violenta a un obispo, y contra todo el pueblo, en particular el católico, y representa un duro golpe al proceso de paz. Sexto, demandamos de las autoridades competentes el esclarecimiento de esta tragedia en un plazo que no debe exceder las 72 horas, pues si el patrón de impunidad se extiende a este caso, sobre el gobierno de la República recaerá un grave costo. Después de 2 años de investigación, el 20 de enero del 2000, los tribunales encontraron culpables al coronel Lima Estrada, a su hijo Byron Lima Oliva, al especialista del ejército Obdulio Villanueva y al padre Orantes por estar vinculados al cruel asesinato que, según fuentes oficiales, fue de carácter político. Meses antes de su muerte, en una entrevista, Gerardi manifestó que las amenazas contra la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado se intimidaría y que lo que no quería era un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Álvaro Anzú. Pero más que todo, yo diría, son incidentes, ¿verdad?
incidentes que, claro, que si no se atienden a tiempo, no se clarifican a tiempo, entonces sí podríamos llegar a un enfrentamiento, digamos, serio. Y nosotros, claro, nosotros no queremos eso, porque yo no sé, espero que los de la otra parte no lo quieran tampoco, porque yo creo que un enfrentamiento así sería calamitoso para el país. Existen muchas versiones y dudas sobre por qué y quién mató al obispo. No solo es necesario, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Siendo gestor y partícipe el mismo pueblo sufrido, ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte. Por este crimen que dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país, Mario Orantes, Obdulio Villanueva y los militares Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva fueron condenados a 20 años de prisión. No hay duda de que el procesado Lima Oliva utilizaba o se identificaba y hacía uso de dicho documento, por lo que su participación en este ilícito es como autor directo y responsable, encuadrando su conducta en el artículo. En julio de 2012, Lima Estrada recibió libertad anticipada por buena conducta. Mario Orantes recuperó su libertad el 4 de enero de 2013. Obdulio Villanueva fue decapitado en un motín en prisión. Y Byron Lima Oliva fue asesinado en la cárcel Pavón. Este próximo 27 de diciembre, Gerardi cumpliría 95 años. Recordar su muerte es un homenaje a toda una vida de entrega total a la justicia y a nuestra sociedad. Siendo gestor y partícipe el mismo pueblo sufrido, ha sido un bello servicio. Pausa. Al regresar vamos a conocer la historia de los niños que fueron cambiados al nacer en la maternidad del ICS y las memorias de unos padres que pensaron que su hijo jamás volvería a reconocerlos. Carlitos y Denise fueron los niños que acapararon los titulares de la prensa al haber sido cambiados por equivocación en el ICS. 6 años después, la vida continúa. Cornelio Cordero nos contó lo que sucedió en la intimidad de su hogar luego de haber recibido de regreso a su hijo. Ahí queda mucho, papá. Con el tiempo visitamos a Carlitos y él todavía me reconoce, todavía me dice papá. Y es un nudo en la garganta que me da y todo de saber que él piensa por qué mi papá me dejó con ellos y ya no está conmigo. Pero de vez en cuando lo visitamos y para él es una alegría y para nosotros también compartir con él. Toca. El 28 de enero de 2011, Carlitos y Denise, por equivocación, fueron entregados a familias diferentes en la maternidad del ICS. Luego de una investigación por parte de Cornelio por encontrar a su verdadero hijo, en agosto de 2012, por orden de un juez, los niños fueron entregados a sus padres biológicos. Desde ese entonces, Christopher y Denise son inseparables, aunque los recuerdos de ambos los aferran al pasado. Carlitos es mi hermano. Denis es Denis. Christopher se caracteriza por su astucia e inteligencia y siempre quiere saber el porqué de todo, como cualquier otro niño, y durante 2 años ha sido abanderado en la escuela. Denis es un niño cariñoso, amoroso y dedicado, pero a pesar de sus esfuerzos por ser un buen estudiante, le cuesta memorizar las cosas. Psicológicamente le afectó bastante porque él para comunicarse le cuesta comunicarse.
Estuve yendo a la escuela, pero los resultados más bajos fueron de comunicación. Le cuesta hablar. Si hubiera alguna organización pública o privada que nos pudiera ayudar con Denis, que le cuesta mucho para comunicarse, le cuesta hablar y a veces se pone a llorar que no sé, me cuesta entenderle qué es lo que él tiene. Pienso que por lo mismo que pasó, de que él está así. Papá, te quiero mucho. Carlitos vive en Villanueva con su madre Fabiola Ardón y visita a Cornelio y a Marlin, quienes ahora tienen un nuevo miembro en la familia, un angelito que ha sido luz para sus vidas, después de todo lo que tuvieron que vivir. Marlin Elizabeth Cordero Medrano nació el 23 de abril de 2015 en un sanatorio privado. Con miedo por lo que pasó antes, pero ya cuando supimos que era nena, ya todo así diferente, que venía la muñequita porque están los dos niños, pues ha sido una experiencia muy bonita. Una gran bendición porque yo me quería quedar solo con ellos dos, pero mi esposa me dijo de repente el tercero puede ser una nena, y así fue, gracias a Dios. Ahí está Elizabeth y es una gran bendición aquí con nosotros. Christopher y Denis la adoran, la quieren mucho. El caso que vamos a conocer a continuación es insólito. A lo largo de la historia de la medicina, esta enfermedad era catalogada como locura y sus víctimas terminaban en manicomios. Pero la lucha de sus padres por saber qué le pasaba a su hijo es ahora una historia que podría ser la luz de muchas familias que podrían estar pasando por el mismo caso. Los ojos no, los ojos. ¿Cómo te puso los ojos? Eso está apoyando. Dale un besito, dale un besito. Ahora ponete el cachete. Viajamos a San José Pinula, a la casa de la familia Hernández González, para conocer el único caso registrado en Guatemala de la enfermedad encefalitis autoinmune NMDA. José Javier, un niño de 3 años, era el protagonista de esta historia, que comienza así. Empezó con su debilidad de cuerpo hasta empezar a perder sus facultades mentales y caer en un cuadro como de demencia, que era lo que nosotros pensábamos con el dolor en nuestro corazón, pero pensábamos que el nene estaba perdiendo la razón, porque empezó con risas, después de 3 días de llantos, 3 días de estar hablando sin parar, 3 días de agresividad. Esta enfermedad es una encefalitis que afecta a los receptores NMDA del cerebro, que se encargan del aprendizaje y la memoria, y la mayoría de las veces están implicados con la epilepsia. De los 600 casos registrados a nivel mundial, José Javier era uno más en las filas de este padecimiento que apareció de un día para otro. Pensando que su José Javier estaba volviéndose loco, sus padres nunca lo abandonaron. Donde ya una resonancia daba que su cerebro estaba atrofiado. Ya una parte de su cerebro se había encogido y el diagnóstico era definitivamente muy negativo y con pocas posibilidades de recuperación. Mas sin embargo, gracias primeramente a Dios y luego a los doctores, que Dios iluminó tanto en España como acá en Guatemala, y empezamos a ver una recuperación muy lenta,
pero maravillosa también. Hasta agosto de 2015, José Javier no reconocía a sus padres. No hablaba y tampoco quería comer. Su cuerpo se deterioraba y su mente se perdía cada vez más en el tiempo. El 28 de agosto, yo lo senté en mis piernas y yo le digo, mira, toma sopita, inténtalo, sin pensar que él me estaba poniendo atención. Cuando le puse la cucharita en la boca, se la tragó. Y para nosotros fue un regalo grandísimo de Dios, porque inmediatamente después dijo más, y más, y más. Y ese día para nosotros es un día muy especial porque se tomó alrededor de 3 platos de sopa. Y empezó a interactuar poco a poco más. Un mes después empezó a decir vocales y esto alentó a sus padres a estimularlo con terapias del habla y físicas. Enseñarle a hablar y caminar era el reto que ahora enfrentaban. Nosotros pues lo estimulábamos como fuera posible, todo lo que fuera posible, ¿verdad? Le hacíamos ejercicio físico, los tratamientos que el doctor nos dictaba, también estimulación auditiva, ¿verdad? De toda la música, lo estimulábamos hablándole, aunque sabíamos que él estaba perdido y no nos escuchaba o tal vez no nos ponía atención, nosotros pues lo estimulábamos, le hablábamos, le decíamos que lo queríamos, que cómo estaba el día, o sea, le tratábamos de platicarle todo, aquí está tu hermano, y le poníamos a su hermanito también a hablarle, para que de alguna manera nosotros sabíamos que algo tenía que hacerle a él, ¿verdad? Tenía que reaccionar de alguna manera. Poco a poco estaban recuperando al pequeño Javi, con tratamientos especiales recomendados por el doctor español Joseph Dalmau, quien descubrió esta enfermedad. Fue así como el bebé de la casa empezó a recuperar sus movimientos. A pesar de tanto diagnóstico negativo, yo le digo que para nosotros fue como que vino Dios y agarró y lo conectó e inmediatamente cargó el nene. O sea, un milagro así, esos grandes que dan esperanza, no solo para nosotros, un motivo de alegría, sino esperanzas para tantas personas que pasan por casos como el nuestro e inclusive mucho más difíciles. José Javier recuerda todo lo que vivió antes de su enfermedad, mas no el tiempo que pasó postrado en una silla, siendo alimentado por una sonda. Hoy es un niño normal que sigue aprendiendo de lo inexplicable, de la guerra que su cuerpo libró contra su cerebro. Actualmente, este trastorno sigue siendo motivo de estudio a nivel mundial. Vamos a un corte comercial. Al volver, vamos a recordar el caso Toti, la historia de una niña de 5 años que fue asesinada a sangre fría. Además, tenemos la crónica del robo millonario del siglo. Este año se cumplen 47 años de la muerte de una niña de 5 años que fue asesinada y violada. El abogado que llevó el caso Toti nos cuenta sobre los días en que el fusilar a los asesinos era una orden sin marcha atrás. La pequeña Rosa Elena Ordóñez jugaba frente a su casa en la zona 5 cuando su pureza fue manchada por un hombre que la tomó de la mano y se la llevó. Sus padres, Elida y Abraham Ordóñez, la llamaban cariñosamente Toti, un nombre que aún retumba en el corazón de los capitalinos como símbolo de terrible tragedia. La habían secuestrado, pues, y pedían un rescate en aquel tiempo de 1,000 quetzales. Los padres no pudieron pagar esa cantidad y los hechores, pues, abusaron de ella y la mataron. Entonces, prácticamente se tipificó ahí lo que se llama un delito de asesinato con menosprecio a la edad y al sexo de la víctima. En ese tiempo se condenaba a ese tipo de delitos con pena de muerte. El 22 de febrero del mismo año, en un cerro de la zona 16, el cadáver de Toti fue encontrado. Estaba semienterrado en un agujero de 2 metros de diámetro y 60 centímetros de profundidad. Estaba boca arriba y le faltaba un ojo. Una macabra escena donde fueron cometidas las múltiples violaciones que sufrió antes de morir.
Según las investigaciones, sus asesinos fueron Julio Rafael Roldán Godínez, René Ixcajó Rebolorio y Emilio Enríquez Ramírez Gaitán, quien era su padrino. Se decía que el padrino era quien la había sacado. Eso no quedó probado en autos, de manera que el padrino obviamente pues quedó libre. De 3 que eran los encausados, estaba el padrino, estaba Julio René Ixcajó Rebolorio, que fue fusilado, y mi defendido Julio Rafael Roldán Godínez, que también fue fusilado. Antes de morir, Godínez escribió una carta al abogado Luis Barrera, un escrito que todavía conserva en buen estado dentro de un sobre papel manila. La carta hay que verla desde diferentes ángulos. Una, desde el ángulo propiamente del que ya está sabido de que en pocos minutos o en pocas horas pues, llega a su destino final. Pero también tiene un aspecto de tipo sociológico, inclusive hasta de tipo político, porque en esa carta se vierten conceptos, podríamos decir, de alta valoración sociológica, dado la cultura de ellos, puesto que habla, incluso denota un resentimiento contra la sociedad y sus autoridades. Viva Cristo Rey, arriba las FARC, fueron las últimas palabras de Roldán Godínez, que fue fusilado junto a Ixcajó Rebolorio el 7 de septiembre de 1971 en el Centro Penal de Pavón. Silencio. Este año se conmemoran 47 años de la muerte de Toti, quien cuyo homicidio no quedó impune como otros casos que con el paso del tiempo quedan en el olvido. El llamado robo millonario en el aeropuerto La Aurora se produjo sin un solo disparo y en cuestión de minutos. En el año 2006, 3 hombres armados se llevaron más de 8 millones de dólares. Demos un giro al pasado reciente de la historia de la delincuencia nacional, sin olvidar que el ex militar Francisco Estuardo Arana Barrera, quien cumplía una condena por dirigir este robo, fue encontrado muerto en su celda en febrero del 2016. El Ministerio Público se encuentra analizando los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto La Aurora para determinar si existen pruebas del robo del siglo. Era un día normal y el almanaque marcaba el 7 de septiembre de 2006. En el aeropuerto La Aurora la jornada empezaba sin problemas, hasta que un grupo de ladrones bien sincronizados realizó lo que se conocería en los anales criminales como el robo más grande de la historia del país. Sin un solo disparo en menos de 10 minutos, 3 hombres armados se llevaron 8.6 millones de dólares en efectivo. Era un dinero que la empresa Wackenhut trasladaría a la Reserva Federal de Estados Unidos y que pasó a manos de esa banda. El ahora magistrado Walter Villatoro, quien en ese entonces era el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, llevó el caso del robo del siglo. Ellos llegaron tipo 6 de la mañana al aeropuerto. El hecho fue exactamente a las 7:20. Obviamente, en ese lapso que ellos entraron, etcétera, algunas personas también que habían trabajado ahí se pusieron gafetes como del aeropuerto y uniformes parecidos a los que utilizan ahí, normalmente un chaleco anaranjado, etcétera. Entonces entraron al aeropuerto. Unos por el pick-up entró por esa puerta donde entraba y salía el camión de la basura. Los dólares pertenecían a 10 bancos del Sistema Nacional y eran transportados en un carretón de aeronáutica civil hacia un avión que los llevaría a Estados Unidos. En ese lapso que el tractorcito lleva los 22 bolsas que eran 11 millones de dólares y pico, es cuando intercepta el pick-up, un pick-up gris polarizado, doble cabina, intercepta, se bajan con armas, los amenazan, se los llevan, los dejan amarrados, pasan los bultos al pick-up de ellos
y salen por la misma puerta. En la huida, los 3 delincuentes dejaron tirados en la pista del aeropuerto 5 sacos con dólares. A las 7:35 de la mañana, el cajero de Wackenhut logra tomar su intercomunicador y da la voz de alarma a las autoridades. Los cómplices del robo esperaban a los 3 asaltantes en la quinta calle de la zona 13 para llevarse los 8.6 millones de dólares. Era una lotería por lo fácil que resultó el robo, que más tarde se convirtió en su propio infierno, pues al poco tiempo los investigadores empezaron a dar con los responsables. Nosotros tuvimos 6 personas directamente. El señor Germán Estuardo Santos, único apellido, el señor Ernesto Enrique Cordón de la Fuente, el señor Pablo José Reyes Robles, el señor Miguel Arturo Alvisures Pineda, Eddie Giovanni Morales, que tenía varios nombres, y el señor Pedro Alberto Folgar García. Este último, curiosamente, era... parece ser que era suegro de un militar que apellido Barrera, que había sido el actor intelectual, que nosotros ya no lo conocimos porque él fue capturado mucho después. El ex capitán del ejército Francisco Arana Barrera fue capturado el 10 de junio de 2009. Se le condenó a 15 años de prisión por robo agravado. A su esposa Ingrid Folgar, cómplice de la fechoría que tenía $1 millón al ser capturada, se le sentenció a 17 años de prisión. Encontraron en esa casa de la señorita Folgar un pick-up cuyo propietario era el señor Arana Barrera, y dentro del pick-up había dinero justamente con precintos de los bancos que habían enviado los dólares para Estados Unidos. Entonces esa fue la vinculación que se dio. Todos los implicados en el robo millonario fueron capturados y recibieron penas de 3 a 17 años de cárcel. Del dinero robado solo se rescataron $4 millones y del resto hasta el día de hoy nada se sabe. Algunos miembros de esta banda están en libertad y los cabecillas siguen en prisión acusados de robo agravado, falsificación de documentos, encubrimiento propio por ser los autores del asalto millonario en el aeropuerto La Aurora. Gracias por su compañía. Este A Fondo especial fue para recordar historias y hechos que nos han marcado como sociedad. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.